hermanos, buenos días. Vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Y en este capítulo 8 vamos a entrar en la apertura del séptimo sello. En la apertura del séptimo sello, vamos a decir, entramos en el terreno de lo más difícil, de lo más grave de la gran tribulación. Lo que Daniel habla de la semana 70, ¿verdad? Que es el periodo de los 7 años de tribulación, el análisis que se ha hecho de toda esta mención de los días y los años. Este tiempo de tribulación se divide en 2 periodos. El periodo previo de 3 años y medio, que es lo que hemos estado viendo, más o menos, ¿verdad? Que es, y que vamos a seguir viendo, que es donde el Señor empieza a ejercer su juicio, y el primer periodo en donde se presenta el anticristo, viene toda esa reinado de la gente contraria al Señor, la bestia se levanta, recibe, el anticristo recibe poder de la bestia, todo eso. Pero la última parte, la segunda parte de este periodo es vamos a decir, el periodo crítico. Y lo último de la semana 70 es lo más grave, vamos a decir. Y entonces nosotros vamos a empezar a eso. Porque siempre les he dicho yo a mis alumnos que el libro de Apocalipsis es un libro que nos da paz, que nos da seguridad, porque nosotros vimos ya que la iglesia no va a pasar por esto, ¿verdad? Hagan de cuenta que los creyentes fieles son la iglesia de Filadelfia, que no tenía ni mancha, ni arruga, ni nada, así como estaba presentada delante del Señor. No se comentó nada sobre ella porque todo tenía bien, ¿verdad? Ese es el tiempo de la iglesia, es la oportunidad que tenemos. El problema es que a veces sabemos aparentes cristianos dentro de la iglesia, que parecen cristianos y no lo son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nomás en el exterior son cristianos, no siguen los pasos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la prédica de Jesús. O sea, por eso no son verdaderos cristianos. Decía Juan Wesley, casi cristianos, ¿verdad? Pero para ser verdaderos cristianos hay que seguir a Cristo, ¿verdad? Hay que dejarse mover por Cristo, ¿verdad? Y ese es el verdadero cristiano. Entonces, para el verdadero cristiano no hay ninguna preocupación en el libro de Apocalipsis. Los problemas en el libro de Apocalipsis son para los impíos, para los que no quieren saber nada del Señor. Esos son los que tienen que preocuparse en el estudio del libro de Apocalipsis. Ya esto que estamos viendo nosotros no tiene que ver con nosotros. Nosotros tenemos nuestro tiempo. Cuando nuestro tiempo se cierre, estaremos con el Señor. No tenemos pendiente. Entonces es un libro realmente de tranquilidad, de seguridad, de cómo el Señor nos apoya y nos dice que tenemos esa gracia de Dios y el Espíritu Santo con nosotros. Entonces no tenemos de qué preocuparnos si lo seguimos como Él lo pidió, ¿verdad? El que obedece mis mandamientos es el que me ama. Muy bien, ya con ese preámbulo vamos a entrar al estudio del capítulo 8 y seguimos con la lectura. Aquí nosotros vemos la apertura del séptimo sello y dice que cuando hubo la apertura y hubo un silencio en el cielo, ¿cómo? Recuerden que este cómo es para indicarnos que hay un simbolismo aquí, no es una cosa exacta, está en una dimensión que está fuera de la tierra, Juan. Así que lo único que puede él
expresar es lo que Él conoce como media hora, ¿verdad? O sea, no es un tiempo ni muy corto ni muy largo, ¿verdad? Entonces, como media hora hubo silencio en el cielo. Y este silencio, recordemos, estamos hablando de que cada vez va a ser más drástico las cosas. ¿Qué significa ese silencio de media hora? Todo el mundo estaba expectante, pero también es un tiempo de misericordia. Es un tiempo que Dios da para dar oportunidad. Es un tiempo que se extiende la misericordia y la gracia del Señor, ¿verdad? Antes de que vengan los castigos. Pero es un tiempo de oportunidad que a veces no tomamos en cuenta. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea, los encargados de seguir con los juicios de Dios ya estaban listos y sus instrumentos iban a ser trompetas. Nosotros recordamos que las trompetas están presentes desde muy temprano en la Escritura, ¿verdad? Y siempre tienen como función un anuncio, ¿verdad? Cuando Moisés subió allá con Dios, hubo una trompeta que sonó allá en el monte Sinaí. Luego, cuando se hizo el tabernáculo y se organizó al pueblo para entrar a la tierra prometida, también había en ese tiempo, que eran más poquitos, nomás había 2 trompetas, ¿verdad? ¿Para qué servían? Para convocar al pueblo, para anunciar cuando iban a ponerse en marcha, para anunciar cuando había peligro, ¿verdad? Entonces tenían sus funciones las trompetas, ¿verdad? Y luego ya más tarde, por ejemplo, ya cuando estaba el templo, para anunciar el día santo, también sonaba la trompeta. Entonces siempre son anuncios, ¿verdad? Las trompetas. Y de alguna manera ese simbolismo, es un simbolismo esa presencia de las trompetas en la vida del pueblo de Israel, que de alguna manera nos van a decir atención cuando hay sonido de trompeta, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo cada trompeta, recuerden, otra vez vemos el círculo de 7, son 7 trompetas, cómo cada una va a tener un trabajo determinado, ¿verdad? Yo les hice antes de empezar el capítulo 8, a continuarlo, yo les hice una promesa la clase pasada que ya se me estaba pasando, pero las promesas tienen que cumplirse, ¿verdad? Y les dije que había un mensaje en el orden de cómo iban enumerándose y mencionándose las tribus de Israel cuando fueron sellados los 144,000, y que los eruditos se dieron al trabajo de buscar qué mensaje había, y que había un mensaje para la iglesia y que había un mensaje para los 144,000, ¿verdad? Entonces yo les dije, les prometo traérselos, ¿verdad? Entonces quizá nos robe un poquito de tiempo, pero quiero hacerlo de manera rápida porque es promesa y el Señor dice que las promesas tienen que cumplirse. Bueno, entonces vimos que el orden era Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero el orden no tiene nada que ver con el orden del nacimiento de los hijos, no tiene nada que ver con la primacía, primero los de Lea, luego los de Raquel y luego los de las siervas, Bila y Silpa. No tiene nada que ver con todo eso que en la Escritura se observa. Tiene otro orden aquí. Y también mencionamos que falta Efraín y falta Dan, porque fueron los pueblos, el lado oscuro de ellos, que se dedicaron mucho a la idolatría. Dan al norte y Efraín cuando se convirtió Efraín en el centro de Samaria, ¿verdad? Entonces, que los eruditos dicen que quizás esa es la razón oscura por la que los nombres no aparecen. Entonces Judá significa alabanza, Rubén ved un hijo, Gad multitudes que empujarán a ser bienaventurado, Neftalí el que lucha, Manasés restablecimiento, después de que me sacan de mi lugar cómodo, ¿verdad? Simeón, Dios oyó, o sea, respuesta a la oración.
Leví, unidos o unión. Isaacar, Dios me ha dado mi pago. Zabulón, morada. José, él aumentará. Y Benjamín, el hijo de la diestra. Recuerden que Raquel le dio como nombre a su último hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob no quiso que tuviera ese nombre tan triste y le puso Benjamín, hijo de mi diestra o hijo de la diestra, ¿verdad? Le cambió el nombre. Entonces, en el mensaje a los creyentes, siguiendo, voy a mencionar lo que significa y la frase de mensaje. Judá, alabanza. Jesucristo es la alabanza de Dios, porque su única pasión es la honra de Dios el Padre. Y luego Rubén, ved al Hijo, he aquí el Hijo, fijemos los ojos en el Hijo, en Jesucristo. Gad, multitudes. Jesucristo sobre la tierra rodeado de multitud de personas, o sea, todo va enfocado a la persona de Jesucristo. Aser, bienaventurado, Jesucristo pronunciando las bienaventuranzas. Neftalí, el que lucha. En la cruz del Gólgota él luchó por causa de nuestros pecados. ¿Y por qué? Manasés, restablecimiento, para el restablecimiento del equilibrio interior en medio de circunstancias difíciles, pese a la separación de la habitual y querida forma de vivir. Jesucristo dejó su gloria, su comodidad, para venir a ser muerto en la cruz por nosotros. O sea, para restablecer la paz con Dios, volver a reconciliarnos con Dios. Regalo. Dios escuchó la oración de Jesucristo cuando éste clamó a Él en el Monte de los Olivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mandó a su ángel para consolarlo? Tenía que cumplir su misión y Él dijo, sea como tú quieres y no como yo quiero, pero mandó su ángel, lo oyó Dios. Leví, unidos, volvió a unir, a reconciliar a Dios y a los hombres con Dios. Isaacar, Dios me ha dado mi pago. Él dijo, yo... por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Dios le dio el pago de volver a su gloria, ¿verdad? De ser restablecido en su gloria. Zabulón, que significa morada. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego José, él aumentará. Jesucristo quiere añadir muchos a su iglesia. Todavía hay muchos que deben ser, o que han de ser salvos. Y Benjamín, hijo de la diestra, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. O sea, este es un mensaje para el pueblo de Dios. Y el mensaje para los 144,000 en la labor que van a tener, en la situación en que van a estar durante la tribulación. Entonces Judá, alabanza, se transforman en judíos que alaban y ensalzan a Dios en Jesucristo, a quien habían repelido, a quien no habían aceptado, o sea, hay alabanza. Y luego Rubén, ved el Hijo, ahora ven al Hijo como su Mesías, a quien antes no querían ver. Y luego en Gad, multitudes, serán oprimidos, o sea, multitudes se empujarán, serán oprimidos por sus perseguidores, pero a ser bienaventurados están del lado del vencedor. O sea, son bienaventurados porque han escogido el lado correcto, ¿verdad? Y luego Neftalí, el que lucha, pelean, ahora ellos son los que pelean la buena batalla de la fe, esos 144,000. Manasés, restablecimiento, después de una larga separación y una reconquista difícil, tienen paz para con Dios. Y Simeón, bueno, el respuesta a la oración. Reciben este regalo en respuesta a la oración y hay algo más. Anhelan ser, y viene Leví, unidos a su Señor, y saben que, y es el siguiente nombre, Isaacar, me ha dado mi pago, Dios me ha dado mi pago, pero aparte de que son recibidos por el Señor, anhelan tener, y viene aquí lo de Zabulón, de verdad, de Isaacar, te daré una morada, ¿verdad? Dios me ha dado mi pago y anhelan tener una morada y llegar a las mansiones celestiales a pesar de que no pertenecen a la iglesia. Recuerden que son
vamos a decir, espacios separados. No se revuelven, no se juntan. Hay un espacio para la iglesia, hay otro espacio para Israel, hay otro espacio para los convertidos durante la tribulación, ¿verdad? Son espacios separados y ellos también llegarán, ¿verdad?, a las mansiones celestiales. José, ¿verdad?, constituyen un crecimiento, porque era la rama que había sido desgajada para injertar la silvestre que somos nosotros, pero volverá a ser unida, ¿verdad?, a la vid, y entonces serán aumentados. Habrá un crecimiento. Y Benjamín serán añadidos al Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, o sea, a la majestad del cielo. Entonces, esos son los dos mensajes que, según los eruditos, tiene esta lista, este orden de las 12 tribus. Bueno, ya cumplí con mi promesa, que ya se me iba quedando también en el tintero. Quiero decirles que ahora que vamos a empezar el capítulo 8, que para los eruditos dicen que estos 7 ángeles tienen nombres. Esos nombres son sacados de la Escritura, pero también se dieron al trabajo de buscar, por ejemplo, en los libros apócrifos la mención de los ángeles, y ahí encontraron el resto de los nombres de los ángeles. 4 son en la Escritura y los otros restantes en los libros apócrifos. Y los nombres, yendo por orden del 1 al 7, es Uriel, que ya lo encontramos en la Escritura, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel, Remeiel y Jeremiel. Remeiel o Jeremiel, o sea, se manejan esos dos nombres para el último. Y si ustedes se fijan, la terminación, él, significa Dios, ¿verdad? O sea, tienen un nombre, la función, al servicio de Dios. Hermana, solamente recordar que son, no es algo bíblico, ¿verdad? No, por eso mencioné 4 nombres, sí. Los menciona la Escritura, ¿verdad? Los libros revelados. Los otros los investigaron los eruditos y los sacaron de los libros apócrifos, ¿verdad? De los escritores de ese tiempo, ¿verdad? Interbíblico, porque los libros apócrifos son escritores entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando no había revelación de Dios. Por eso no son libros revelados, esos libros apócrifos. Sí, ¿verdad? Lo que quería nada más es enfatizar, no tomarlo como... Exactamente, no darles mucha importancia. Sí. Por la cuestión de lo que ahorita se maneja mucho de los ángeles, sí. ¿verdad? Sí. De la adoración a los ángeles. A los ángeles. Que definitivamente es una aberración. Sí. Recuerden que los ángeles son siervos de Dios. Son siervos de Dios, no tienen ninguna majestad. Están de alguna manera abajo de la iglesia, porque la iglesia reina con Dios y con el Cordero, y los ángeles son servidores de Dios. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Y de la iglesia? Y de la iglesia también, porque son para servir a la iglesia, las necesidades de la iglesia. Bueno, ya vimos que a los 7 ángeles se le dieron las 7 trompetas, y después, ya cuando están ellos con sus trompetas, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y aquí es muy característico, ya recordamos que aquella sala se había convertido en un templo. Vamos a suponer que este es el altar del incienso, y entonces el ángel está cerca del altar del incienso, está con un incensario. Ya saben lo que es un incensario, aquella copita que tiene cadenitas y que tiene, que donde se pone el incienso, ¿verdad? Y se le prende y para aromatizar, es una alabanza a Dios también, ¿verdad? Y los perfumes, porque recuerden que el incienso eran como varias sustancias aromáticas que solamente se usaban para Dios. Estaba prohibido usarlo en otras funciones, o meter fuego extraño, perfumes extraños no se metían, ni fuego extraño,
el fuego venía del altar de los sacrificios. Era muy meticuloso todo ese funcionamiento. Pues viene ese otro ángel y ahí donde está con su incensario se le da mucho incienso. ¿Y para qué es ese incienso? Dice que para añadirlo a las oraciones. Dice que el incienso que se está quemando en el altar de oro son las oraciones de los santos. Aquí, de todas las épocas. Y ese incienso abundante se iba a añadir, porque también el incienso quemado significa el humo, cómo suben las oraciones hacia Dios, ¿verdad? Hacia Dios. Entonces, mucho para que subieran mucho las oraciones de todos los santos. Y los eruditos dicen que la oración por excelencia enseñada a los cristianos es el Padre Nuestro. Y que a través de todas las épocas, todas las gentes, todas las culturas, todos los convertidos han elevado esa oración a Dios. Entonces esa oración está aquí concentrada. ¿Qué pide? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es el día del juicio, que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, también en la tierra que ha sido rebelde a hacer la voluntad de Dios. Por eso el cumplimiento de esa oración es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando se cumpla esa petición, esa oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, para unirla, para añadirla a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. O sea, Señor, ya es tiempo, están diciendo, es tiempo de que se cumpla tu voluntad. Por eso los juicios sobre la tierra, para quitar toda la impiedad de la tierra y establecer el reino santo, ¿verdad? Entonces seguimos con la lectura, versículo 4. Vemos, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De la mano del ángel, o sea, en una mano tenía el incensario y en otra tenía todo aquel incienso. Y de la mano de él subió el humo que se unió a las oraciones de los santos que estaban en el altar de oro. Dice, y el ángel tomó el incensario, entonces ya maneja el incensario, ¿verdad? Con el incensario dice, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, o sea, lo prendió, lo tenía apagado, lo prendió el incensario que tenía él preparado y lo arrojó a la tierra. O sea, esta es como la señal de que empiecen estos siguientes juicios. Nosotros vamos viendo cómo el tipo de juicios va aumentando de intensidad. Al principio pues eran cosas netamente humanas, guerras, hambres, crueldad, peste, enfermedad, muerte, que son cosas comunes y que son cosas que la misma humanidad se provoca entre sí, ¿verdad? Los primeros juicios. Pero ahora vamos viendo que va aumentando la intensidad, ¿verdad? Y la amplitud de aquellos juicios sobre los humanos y sobre la naturaleza, sobre la tierra, ¿verdad? Y entonces dice que hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. O sea, el recibir la tierra, aquel incensario encendido, provocó reacciones. Y entonces las reacciones fueron eso, ¿verdad? Truenos, voces, relámpagos. O sea, la naturaleza responde, los humanos responden porque hay voces y la tierra responde, ¿verdad? Los cielos, por eso truenos y relámpagos, el cielo, la tierra con el terremoto y las voces con los humanos. Creo que estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Vamos a tener que interrumpir ahí y vamos la próxima clase a empezar con las trompetas. Bueno.